decía que el hecho de ser protagonista de la gracia en este último tiempo que Dios diseñó es aún más incitante, porque produce cambios en la persona, equilibrio, tanto material como espiritual, dinámico, y una liberación total al hijo o a la hija de Dios. Ser elegidos de entre los escogidos es algo de pronto entendible o incomprensible para la persona natural, pero para la persona espiritual es algo especial, visible, para cerrar la historia del misterio que estaba escondido. Desde antes de la fundación del mundo. Usted ve en la historia cómo Dios se dirigía o se dirigió a todos los profetas, desde Moisés, hasta Jesús de Nazaret. Vea cada libro del Antiguo Pacto. Vea la historia desde el principio, cómo él se dirigía para que el profeta transmitiera el pensamiento de Dios. Por ello él los guiaba por el poder del Espíritu, para que hablaran lo correcto, no hubiera especulación. Ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron, buscaron, preguntaron, estudiaron, ahondaron, perseveraron. Oído, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Oído, escuche y retenga. El 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo en la carne de Jesús y las glorias que vendrían detrás de ello. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino era para nosotros, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado o les han predicado el Evangelio,
por el Espíritu de Dios, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate. Aunque los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la gracia otorgada para los goínes, para los gentiles, no entendieron todo lo que se les había explicado. No entendieron cómo era la salvación para nosotros. Para nosotros. Todo lo que implicaba el sufrimiento de una persona para traer una libertad, una salvación eterna al mundo que no era espiritual. Que no era espiritual. El sufrimiento del Mesías. Pedro capta y dice bien claro ahí, para poder seguir el ejemplo de los profetas, Pedro empieza a describir y empieza a traer textos que comprueban que el Evangelio de la gracia arropaba al mundo entero. Para traerles una liberación espiritual. En el capítulo 24 de Lucas, ahorita regresamos acá si me queda tiempo, hay un ejemplo. Capítulo 24 del libro de Lucas. Versículo 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de mente, de corazón, para creer. Porque usted no cree con el corazón que bombea sangre. Usted cree con el corazón, la mente. Todo lo que los profetas han dicho, oído. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 44. Y les dijo, y les dijo, 2 puntos. Estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase entre los muertos al tercer día. Oído, escuche, retenga. Lea literalmente, pero interprete espiritualmente el texto. Que para poder usted entender por qué hay que estar en el Evangelio de la Gracia, quien tiene que abrirle a usted los ojos espirituales es el Espíritu de Dios. Bueno, se los abrió aquí a estos que estaban tarados. Era necesario que les abriera el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Quién conoce la intimidad del corazón del Creador? ¿El Espíritu de Dios? Hay buenos y hombres bien capacitados, pero ellos no te pueden traer la definición de tu destino. Pero el que está con vida dentro de ti te muestra el camino, tu carrera, cómo tú tienes que funcionar y por qué tienes que funcionar dentro del Evangelio de Dios. Es lo que dice. Pedro entendió, comprendió que lo que el apóstol Pablo hablaba era el Evangelio revelado por Dios. Lo reconoció. Al citar aquí a los profetas del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, era para confirmar la salvación que venía en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento no son los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo. Por eso los profetas que profetizaron, hablaron, declararon, enseñaron, profetizaron de este evangelio. ¿Para qué tipo de personas eran? Esto era un sinónimo de salvación. ¿Oído? Por eso mira, ahí en Pedro, primera de Pedro, versículo 13, este versículo te aclara lo que tanto tú deseas conocer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir, apretar, estar firme, sólido. Sé sobrio, no ebrio. La gente que está en el sistema religioso está ebria. Y espera por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo? Cuando Él se manifieste en su cuerpo, que somos
los miembros, cada uno que estamos regados en el mundo entero, y al estar ya unidos, hablando un solo evangelio, una sola cosa, una sola palabra, para no confundir a la humanidad. Quitar todo lo natural, quitar la mirada de todo lo secular. Cuando ya estemos verdaderamente ahí, entonces Él se manifestará. ¿Con qué fin? Para confirmarnos que nosotros somos los verdaderos hijos del Creador. Y eso es lo que Él dice ahí. Por tanto, ceñid los lomos, no importa. El padecimiento, el sufrimiento, lo que se presente, persiste. Es por tu bien y por el bien de los que te escuchan. Esta es la esperanza de la vida de cada uno de ustedes. Que será obtenida mediante la regeneración de su mente, alma. Versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Antes de usted conocer este evangelio, antes de conocer el regreso suyo al origen de su partida, antes de tomar usted la determinación, antes de consagrar su vida, de decirle a Él: aquí estoy, he regresado al origen de mi partida. Antes de todo ello, dice ahí, bien claro, según la misericordia, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. Nosotros estábamos muertos completamente en la vida en el Espíritu. Caminábamos, comíamos, hablábamos, pero espiritualmente estábamos muertos. Es decir, y eso es lo que yo briego y trato de hacerle entender a todos y a cada uno de ustedes, que el problema del ser humano es la mente. Mientras la mente no tenga una renovación, la persona está muerta espiritualmente. El alma de la persona es la mente. Aquí se determina, de aquí lo que yo pienso, hablo. Y como hablo, vivo. Y como vivo, ejecuto. Entonces, dice bien claro el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer con un propósito. De que la gente nos viera y que cuando la gente nos viera en nosotros, viera al Creador. Por eso escribió allá: dioses somos, hijos del Altísimo. Te pregunto, ¿cómo tenemos que proceder? Si somos dioses e hijos del Altísimo, ¿cómo tenemos que proceder? Versículo 5. Dice: oído, escucha y retenga.
que sois guardados por el poder de Dios mediante lo que tú crees, lo que tú desarrollas, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está, oído, preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Postreros, versículo 9. O teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, mente. Versículo 10. Por eso los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes o a nosotros, inquirieron, se preocuparon. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? ¿Especular? ¿Hablar a la ligera? Ahí está el ejemplo. Por eso te anuncié, te conté el material que manejo para poder yo hablarte una palabra y desarrollarla. Mi maestro sentado al lado mío, al lado derecho, enseñándome cómo poder alcanzar para transmitir lo que es real. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, soteria. No especularon. Ahí no le están diciendo, aquí no le está diciendo a la gente, mi amor, usted se puso las pestañas mal. Y así como se puso las pestañas mal que se le caen, así se va a caer usted. No, de eso no está hablando. Está hablando de que la transformación de la mente es lo más importante para el ser humano. Esta salvación en el Evangelio de la Gracia es la consumación de la plena salvación de Dios en este siglo. Toda persona que esté fuera del Evangelio de la Gracia está enemistad con Dios. Créame, amado hermano, créame, yo no lo voy a engañar, La gracia nos fue traída por la primera venida de Cristo, metido en Jesús. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, oído, escuche y retenga. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, aunque la gracia estaba manifestada en el antiguo pacto, los hombres nunca entendieron. Un ejemplo, ahí en Génesis, fíjate, capítulo 6, versículo 8.
Y tú me dirás si no es así. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? Quiere decir que ya la gracia estaba manifestada en el antiguo pacto. Dice, lo mismo en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Lo mismo en Jeremías, capítulo 3, capítulo 31, versículo 3. Este es el nuevo pacto que él dijo que lo iba a hacer. La gracia allá no era sino una candela preparada para brillar en este último siglo, donde la manifestación de Cristo o de Dios mismo a través de Cristo será en este cierre. Por eso te dije, es un privilegio, muchacho, haber sido escogido entre los elegidos. Si yo no conozco mi carrera, me dedico a otra cosa. Pero mi carrera es precisamente esta: darte a entender, abrirte los ojos del entendimiento para que tú puedas correr de acuerdo a lo que está establecido por ti en la palabra. Esta gracia será consumada o confirmada en la manifestación de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú declaras y se produce lo que tú declaras, se está manifestando Cristo en tu declaración. Segunda venida, no hay. Ya Él está. Eso es lo que dice Hebreos. Que la gente sigue creyendo que va a haber una segunda venida de Cristo. Lo que va a haber es una manifestación de Cristo en cada uno de los que hemos creído, porque Él ya está en nosotros. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo. Hay otras Biblias que no te dicen que Él está presente, sino está por venir. Por eso te digo yo que las Biblias han sido manoseadas. Pero estando ya presente la unción, Dios, Cristo, somos sacerdotes de los bienes que Dios prometió que nos iba a entregar. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué le aconsejo yo al ser humano o a mis hermanos que están en Cristo y que hacen la voluntad de mi Padre, como lo dijo Jesús de Nazaret en Mateo? Hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Al hacer la voluntad, las cosas tienen que producir, ¿o no? Pero en el tiempo establecido por Él.
No en el tiempo, en la carrera, en el deseo que te diga una persona. Muchacho. Consejo. Poner todo el interés, el anhelo y la fe, la esperanza en esta gracia. Porque aquí se llevará a cabo lo que papá prometió ahora en Cristo, lo que no entendieron los profetas. ¿Tú ves? Y eso es lo que él dice bien claro ahí. Allá en Pedro, donde leímos. ¿O es que estoy yo equivocado? Pedro capítulo 1, versículo 11 dice: escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían detrás de ellos. Los profetas del antiguo pacto escudriñaban cuál era el tiempo señalado por Dios y qué clase de época, según indicaba el Espíritu que estaba en ellos. Lo que ellos no entendieron, que esto tendría lugar, oído, en la maravillosa obra que haría Cristo a través de Jesús de Nazaret, para poder implantar definitivamente el Evangelio de la Gracia. ¿Por medio de qué? De sus sufrimientos. ¿Sufrió o no sufrió? Sufrió. Detrás de ese sufrimiento venían las glorias destinadas finalmente para nosotros. Pero a los profetas no les fue revelado. A nosotros sí nos es revelado el misterio que estaba escondido, que es Cristo en cada uno de los que estamos en el Evangelio de la Gracia. Ellos administraron todas las cosas, pero no sabían qué tiempo y qué personas iban a recibir este Evangelio. Y fíjate que en ese misterio estabas tú predestinado y estaba yo para confirmarte lo que tu papá o nuestro papá dice. Bien claro. El versículo 12 de Pedro dice: a esto se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son ¿qué? Anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu. Muchachos, no es la capacidad intelectual. Yo no le voy a decir que usted no sea inteligente, que no sea sabio. Pero si a usted no le revelaron la palabra, no le dijeron, enseñe, no enseñe. No especule, no diga, me lo dijo el Espíritu, cuando el Espíritu a usted no le ha dicho nada. Porque si el Espíritu le dice a usted, la palabra que sale de la boca suya tiene que salirse a ser una realidad. Cuando a mí me llega la palabra, yo estudio, pido la dirección. Si estoy equivocado es cierto. Si es la palabra que se va a revelar en breve o se va a revelar más adelante, 2 días después o 3 días después. Pero a mí me da una convicción y una seguridad que estoy hablando ¿qué? Lo correcto. No estoy hablando lo bueno.
a Dios le gusta es lo correcto. Y eso es lo que dice ahí. Ahí. Que los profetas ministraban, no para sí mismos, sino para los que iban a estar en Cristo, muchachos. Y eso es lo que dice ahí. Versículo 12 de Pedro. A estos se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por ¿qué? Por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu. El Espíritu no es de brinco. El Espíritu no es del que te dice, muchacho, te pintaste mal, mami. Se te van a caer las pestañas, se te está derritiendo el colorete. Eso no es, eso es carnal, eso es natural. Te hablo esta verdad y en mi interior me produce tristeza y dolor de saber que muchos estudiaron, leyeron, pero nunca entendieron. Entonces, eso me mueve a mí el sentimiento de saber, de ver esta gloriosa palabra mal administrada por los que enseñan. Dice, oído, que anunciaron por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu, sin emoción, sin gritos, sin brincos y sin damanda aquí, usa camay, guá, nada de ello. Por el Espíritu. Las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida, no es una especulación. Enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están a la expectativa, por ello ellos se hacen alrededor de cada enseñanza para ver qué es lo que tú vas a revelar, qué es lo que tú vas a hablar. ¿Qué es lo que fue escrito que ellos no pudieron ver ni entender? Ahora puedan comprender que tú eres la simiente que fue predestinada para enseñar este evangelio. Para dar a conocer en este último tiempo el misterio que se había permanecido oculto. Entonces, el hecho de ser protagonistas de la administración de la gracia en este último tiempo, oído, de Dios, para mí es aún más glorioso que yo te pueda hablar con autoridad, no con gritos. Que yo te pueda confirmar lo que de pronto tú un día leíste, no entendiste. Para eso nos sellaron. Para eso nos sellaron. Para mí es muy glorioso haber sido oído, elegido entre la cantidad y multitud, aunque yo estuve allá, pero no me dejaron llenarme de lo natural, sino que me sacaron a tiempo para decirme, tu posición es esta, para que tú puedas tomar posesión en el Evangelio de la Gracia de lo que te pertenece. Conocí mi posición
y aún la conozco, pero voy a tomar posesión de lo que fue predestinado para mí. Oído. Oído. Ser elegido entre los escogidos para cerrar la historia del misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, que es el Evangelio de la Gracia. Para mí es una honra de parte de mi Creador. Después de no haber conocido nada, lo que alcancé a conocer en los rudimentos, tradiciones netamente naturales. Y yo protestaba, pero era Dios operando para que yo saliera de ahí, porque ese no era mi lugar. Mi lugar era estar en Cristo, en el Evangelio de la Gracia de Dios. Para terminar, permíteme meter un poquito de agua. Para terminar, un consejo que yo te doy. Si ya tú tomaste la determinación de estar en este Evangelio de la vida eterna, de la abundancia espiritual, de la verdad de Dios, de la justicia de Dios, del amor inmenso y eterno de nuestro Creador, no prestes atención a la carnada que te pone el sistema. No prestes atención. El sistema siempre esconde un anzuelo para atraerte, para amarrarte. Oído. No prestes atención absolutamente a nada. No te distraigas. Si ya estás en el Evangelio de la Gracia, Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. Ya Jesús no está. El Verbo se hizo carne, carne logos, escrito. Puesto los ojos en la palabra. Ahí dice Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Dios es la palabra. El Verbo se hizo carne. Ya no está Jesús. Y el Verbo ahora, ¿qué es la palabra? Se hizo logos, escrita. Escrita. Puesto los ojos en la palabra, que el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. La palabra griega traducida, puesto los ojos, denota mirar firme y fijamente hacia donde yo quiero estar, donde quiero ir, donde quiero alcanzar. ¿Qué es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el anhelo? Cuando alguien te pica por este lado y tú le prestas atención, pierdes la vista del frente. Pierdes la meta. Se desvía.
puestos los ojos, no en el que habla bonito, no en el que se viste como artista de televisión, no el que anda en el carro, no el que anda, puestos los ojos en la palabra. La palabra es Dios, la palabra es la unción, la palabra es vida en el Espíritu. No es malo escuchar, pero cuando se sienta uno a escuchar, siéntese a escuchar a una persona madura en el Evangelio, sabia, y que tenga la capacidad de transformarle a usted su manera de vivir, que es su mente. Que lo transforme interiormente. No que le pinte pajaritos. Que le muestre su carrera y que lo lleve a la vida espiritual y a su meta. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús de Nazaret, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, oído, por todos. Y el versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar muchos, pero muchos hijos a la gloria, ¿qué pasa? Perfeccionarse, ¿por qué? Por la aflicción, al autor de la salvación de ellos. De ellos, de nosotros, del mundo entero en la actualidad. Notemos bien claro que tenemos que aprender a vivir por fe. Que tenemos que entender que la perfección duele. Como Él sufrió, así también nosotros tenemos que sufrir, porque las cosas no pueden darse fácil. Es doloroso, es triste de que este evangelio todavía no tenga el apoyo que ha tenido el sistema religioso en general. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón y la diferencia, pastor? Claro, allá te apoyan, te respaldan porque la gente no tiene conocimiento, no tiene vida en el Espíritu. Allá se está muerto. La ley de Moisés ya no funciona aquí en la gracia. Como allá te cauterizaron la conciencia, te la volvieron inservible, te metieron el miedo, te dijeron que se perdía la salvación, te dijeron que si usted no se arrepiente se lo lleva el diablo y se va al infierno. Allá te dijeron que si tú no hacías esto y esto y lo otro, tú no eres salvo. En la gracia aquí somos salvos, gracias al sufrimiento del Creador, al sufrimiento del Creador en su Hijo, que padeció, fue flagelado, golpeado, escupido, maltratado, perseguido, difamado y mostrándoles milagros. Lo mismo es la gracia. El Evangelio de la gracia trae eso. Como tú no piensas igual al sistema, el sistema te rechaza, te persigue, te calumnia, pero eso es parte de la perfección. Si tú declinas o persistes. ¿Aló?
Y eso es lo que él dice. Que tenemos que alcanzar una fe sólida. La emuná de Dios. Cuesta. No es fácil. Porque un día se declara y otro día se decae. Por la fe uno funciona. Pero el que no entiende verdaderamente, te tira a pique el principio. Segunda de Pedro, voy terminando, para no cansarte más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La emuná de Dios, que crece base a la perseverancia, constancia, declaración, vivir. Cuando uno vea que lo que salió de su boca se lleva a cabo, ya tenemos la emuná de Dios. Pero especulación no funciona. Lo que sirve es la realidad. ¿Y cómo alcanzamos esta fe? Cuando ponemos los ojos en la palabra. Cuando ponemos los ojos en la palabra. Paulatinamente vamos alcanzando una estatura poderosa en el Espíritu. Para que el Espíritu pueda confirmar que hemos desarrollado una fe poderosa. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su fe, de su poder, habiendo que efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de ¿quién? En las alturas. Oído, escucha y retenga, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Dice, que no me va a quedar cortico, 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué somos hoy en día nosotros? Reverendos no. Somos lo que Él es y está metido en nosotros para llevarle vida a los que necesitan verdaderamente disfrutar de las cosas espirituales. Así como Él funciona en mí, que me trajo vida a través del poder del Espíritu, a través de la palabra, a través de la perseverancia, a través de
los llantos, de la tristeza, de la soledad, de todo lo que se haya presentado y ha alcanzado una estatura en la vida en el Espíritu para poder depender de la palabra. De esta bendita palabra que he aprendido a desarrollarla, a conocerla conforme a la voluntad del Señor. Fuera de la palabra no hay nada. Dice, oído, escucha y retenga, del libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la gracia no se especula. En la gracia, oído, escucha y retenga, se perfecciona de acuerdo a lo que yo he recibido y he crecido. Esto no es cuestión de cancha, de madurez. Esto es cuestión de poder y de responsabilidad, de saber que fuimos elegidos entre los escogidos para sacar a un pueblo, a una nación de la miseria, de la manipulación del hombre, del engaño de las religiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me oído, me sostiene, y sé que llega el momento preciso de todo lo establecido por Dios para este servidor, que llega. Si yo no, oído, si yo no declino. Dice, ojo, esta palabra siempre nos está dirigiendo continuamente a la unción del ungido. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Muchachos, me pasé, pero bueno, vale la pena, ya voy a terminar. Versículo 22. Dice, el Señor Jesucristo está con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Si Él está en mí, ¿por qué yo tengo que ir en contra de la palabra? Él es la palabra. Él es la unción. ¿Por qué tengo que traer una cosa natural para tratar de edificar en el mundo espiritual? Si lo que se requieren son verdaderamente hijos, ¿qué es lo que está esperando la creación? Conocer los verdaderos hombres y mujeres que parten netamente de Dios, que fueron predestinados y elegidos entre todos los escogidos. Muchacho. Por eso el apóstol Pablo nos dio el consejo. Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente colgado en el madero. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, la unción en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchacho, por eso es que yo no desecho la gracia. Cada día me aferro y cada día soy más celoso, porque estoy viendo el proceder de cada persona. Tarde que temprano la simiente estará al frente. Todo lo que fue predestinado
para mí, lo alcanzaré ahora en Cristo. Fui elegido con un solo propósito. Conocí mi carrera, y mi carrera es abrirle los ojos del entendimiento a toda persona que quiera conocer a Cristo o el Evangelio de la Gracia. Sin manipulación, sin especulación, sin mentiras, sin tradición, ni costumbres naturales. ¿Usted ve? Que lo que yo le enseño no traigo absolutamente nada. Es que mire que como Pepito dijo que Julano, que Sultano, que Perencejo, eso no me interesa a mí porque la carrera mía es espiritual. Romanos 8:10 dice, y ahí termino, pero si Cristo está en vosotros, oído, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El pecado fue quitado, cierto, pero ¿a qué se le llama pecado? Que usted tenga que conseguir las cosas haciendo obras, cuando lo suyo ya está establecido. Amado hermano, amado pastor, si usted está en el grupo donde a mí me metieron, bienvenido sea. Haremos roncha en el mundo entero por el mero hecho de haber sido predestinados y de ser elegidos entre todos los escogidos. Te declaro bendecido, te declaro completo, te declaro reinando en vida, y que permita Dios que nos veamos el próximo miércoles. Bendecidos con toda bendición, los amo con corazón sincero.